Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noche especial preparada para ustedes, una noche llena de romance, pasión y esa chispa inconfundible que solo ciertas parejas en pantalla pueden lograr. Si han estado siguiendo el mundo de las series turcas, saben de quiénes estamos hablando. Así es, hoy nos sumergimos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque la noche de película romántica Hande Erçel y Kerem Bürsin te esperan, y estamos listos para desempacar todo lo que hace que su conexión sea tan magnética. Si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras cinematográficas. Créanme, no querrán quedarse afuera de lo que viene. El corazón de nuestro vídeo de hoy late con la promesa de una noche de cine inolvidable, centrada en la electrizante química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Han conquistado corazones en todo el mundo con sus actuaciones, pero es en sus roles románticos donde realmente brillan. Vamos a explorar qué es lo que hace que sus colaboraciones sean tan especiales, analizando las series que los han catapultado a la fama y profundizando en los momentos que nos han dejado suspirando, riendo y, por qué no, llorando un poquito. Desde sus primeros encuentros en pantalla hasta las complejas relaciones que han interpretado, desgranaremos cada matiz de su magia. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque esto apenas comienza y la invitación a una noche de película romántica con estos dos talentosos actores está oficialmente abierta. Empecemos por el principio, ¿no? La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin en la pantalla es una que resonó profundamente con audiencias internacionales, y gran parte de esa resonancia se debe a su primera gran colaboración, Güneş İnkler, o Las hijas del sol. Aunque sus personajes no estaban destinados a ser el principal interés romántico desde el inicio, la química entre Selin y Ali era palpable desde sus primeras interacciones. Recuerdo vívidamente la tensión, esa mezcla de antagonismo y atracción que sentíamos como espectadores. Ali, el chico problemático con un corazón de oro oculto, y Selin, la joven decidida y con un espíritu indomable. Sus diálogos eran afilados, llenos de ironía y subtexto, y cada mirada, cada roce accidental, hablaba de una conexión que iba más allá de la superficie. Fue en esta serie donde el público empezó a notar algo especial, algo que iba a definir sus carreras futuras. La forma en que Kerem podía proyectar esa vulnerabilidad detrás de su fachada dura, y cómo Hande podía transmitir una fuerza y una inteligencia emocional tan convincentes, crearon una dinámica que nos enganchó por completo. Pensábamos, esto es más que una simple actuación, aquí hay algo real. Y ese algo real es lo que nos trajo a donde estamos hoy. Pero el verdadero fenómeno, el que consolidó a Hande Erçel y Kerem Bürsin como la pareja de ensueño por excelencia de la televisión turca, fue sin duda Sen Kalkapm, o Pobre Corazón, como se le conoció en algunos mercados. Sen Kalkapm. Si nunca han visto esta serie, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Es una montaña rusa de emociones, un cuento de hadas moderno con todos los ingredientes que hacen que una historia de amor sea inolvidable. Interpretan a Eda YLDZ, una joven aspirante a paisajista que pierde una beca por culpa de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Su venganza inicial se convierte en un acuerdo forzado. Eda fingirá ser la prometida de Serkan a cambio de que él le devuelva la beca. Lo que comienza como un matrimonio de conveniencia, lleno de malentendidos y situaciones cómicas, se transforma gradualmente en un amor profundo y genuino. La genialidad de esta serie radica en la forma en que se desarrollan sus personajes y, sobre todo, en la evolución de su relación. Al principio, Eda y Serkan son polos opuestos. Ella es vibrante, apasionada, un poco caótica y muy emocional. Él es reservado, metódico, enfocado en el trabajo y aparentemente insensible. Sin embargo, a medida que se ven obligados a pasar tiempo juntos, comienzan a desmantelar las barreras que han construido alrededor de sus corazones. Vemos a Serkan, el hombre de hierro, derretirse ante la espontaneidad y la calidez de Eda. Y vemos a Eda, inicialmente lo odia con toda su alma, empezar a ver la bondad y la soledad que se esconde detrás de la fachada de Serkan. Kerem Bürsin realmente brilló en su papel de Serkan Bolat. Logró transmitir esa rigidez inicial, esa dificultad para expresar sus sentimientos, y luego, de manera sutil pero poderosa, mostró la grieta en su armadura cuando Eda entraba en escena. Su mirada podía hablar volúmenes y sus gestos, a menudo contenidos, revelaban la profundidad de su afecto. Por otro lado, Hande Erçel como Eda es pura energía y carisma. Su risa es contagiosa, su llanto desgarrador, y su capacidad para defenderse y luchar por
Lo que cree es inspiradora. La forma en que ella ilumina la pantalla con su presencia es algo realmente especial. Pero lo que hace que la química entre Ande y Kerem sea tan especial en Senkalkam no es solo su talento individual, sino cómo interactúan. Hay una fluidez natural en sus escenas juntos, una forma en que se complementan, se desafían y se apoyan mutuamente. Sus diálogos, a menudo llenos de ingenio y réplicas rápidas, se sienten orgánicos y creíbles. Y cuando llega el momento de las escenas románticas, esas escenas románticas son tiernas, apasionadas, cargadas de emoción. Desde esa primera vez que se dan cuenta de que sienten algo el uno por el otro, hasta los momentos de sacrificio y reconciliación, cada escena de amor está construida con cuidado y autenticidad. Recuerdo una escena en particular donde Serkan, a pesar de su naturaleza reservada, se pone a cantar para Eda. Fue un momento tan inesperado y tan hermoso, que realmente mostró cuánto había cambiado por ella. O las escenas donde Eda, con su terquedad habitual, logra hacer sonreír a Serkan incluso en los momentos más difíciles. Estos son los momentos que se quedan grabados en nuestra memoria, los que nos hacen creer en el poder del amor para transformar a las personas. La serie también abordó temas importantes de una manera delicada y emotiva. La importancia de la familia, la lucha por los sueños, la superación de traumas pasados, todo ello se entrelazó con la historia de amor principal. Y en el centro de todo, siempre estaban Ande y Kerem, sosteniendo la narrativa con su increíble conexión. Su capacidad para generar empatía en los espectadores es notable. Nos preocupamos por sus personajes, celebramos sus éxitos y sufrimos sus decepciones. Más allá de Senkalkam, la fama que alcanzaron juntos trascendió la pantalla. Se convirtieron en una de las parejas más queridas del público, y los rumores sobre su relación fuera de cámaras solo aumentaron el interés. Si bien es importante separar la vida personal de la profesional, es innegable que la conexión que proyectaban en pantalla se sentía tan auténtica que era difícil no especular. Su química, esa chispa que veíamos, era un reflejo de su comodidad y admiración mutua, tanto como actores como personas. Ahora, ¿qué podemos aprender de su éxito? ¿Qué hace que Hande Erçel y Kerem Bürsin sean una fórmula tan ganadora en el género romántico? Creo que es una combinación de factores. Primero, su talento actoral es innegable. Ambos son capaces de transmitir una amplia gama de emociones y de darle profundidad a sus personajes. Segundo, tienen una química natural y palpable. La forma en que interactúan, sus miradas, sus sonrisas, todo contribuye a crear una conexión creíble y emocionante para el público. Tercero, el guión de Senkalkam, con su mezcla de comedia, drama y romance, proporcionó el escenario perfecto para que su talento brillara. Y cuarto, su capacidad para evolucionar juntos como pareja en pantalla. No se quedan estancados en un solo tipo de relación, vemos cómo su amor crece, se fortalece y supera obstáculos. Además de Senkalkam, es importante mencionar que antes de esta serie, ya habían trabajado juntos en Gunesinklar, donde sentaron las bases de su conexión. Esa experiencia previa, aunque con roles diferentes, les permitió conocerse profesionalmente y entender la dinámica de trabajar juntos. Fue un presagio de lo que vendría después, un pequeño destello de esa magia que explotaría años más tarde. Al final, cuando pensamos en una noche de película romántica, Hande Erçel y Kerem Bürsin te esperan, pensamos en esas series que nos hicieron suspirar, reír y creer en el amor de nuevo. Pensamos en Eda y Serkan en su viaje de odio a amor, en los momentos que nos robaron el aliento y nos hicieron sentir parte de su historia. Pensamos en la forma en que estos dos actores, con su talento y su química, lograron crear personajes que se quedaron con nosotros mucho después de que terminara el último episodio. Su historia en pantalla es un testimonio del poder de una buena narrativa, de actuaciones convincentes y, sobre todo, de esa chispa mágica que surge cuando dos almas creativas se encuentran y crean algo verdaderamente especial. Así que, como hemos visto, la noche de película romántica Hande Erçel y Kerem Bürsin te esperan, no es solo un título, es una invitación a revivir esos momentos que nos enamoraron. Hemos repasado cómo su conexión comenzó a gestarse en Gunesinklar, y cómo explotó en la mágica Senkalkam, analizando la evolución de sus personajes y la autenticidad de su química en pantalla. Hemos destacado los elementos clave que hacen que sus colaboraciones sean tan exitosas, su talento individual, esa chispa innegable, y la forma en que sus personajes se complementan y crecen juntos. Hande y Kerem nos han regalado historias que nos han tocado el corazón, y la magia que proyectan juntos es algo que sin duda continuará resonando en el mundo de
El entretenimiento. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche cinematográfica especial. Ha sido un placer desgranar la magia de Ander Cell y Kerem Bürsin con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Nos encantaría saber cuáles son sus momentos favoritos de sus series, qué escenas los hicieron suspirar, o qué pareja de la pantalla turca les gusta más. Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, compártanlo con todos sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, que el amor y el cine los acompañen. Adiós.